Bueno, y continuando con nuestras clases sobre Antropología y Sociedad 1, en la última clase estuvimos hablando, es decir, en la clase número 1 que tuvimos, estuvimos definiendo un poco lo que era el concepto de la antropología como ciencia y también el de la sociología, que tiene que ver mucho con todo esto que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este curso. Gracias por estar nuevamente en esta clase y vamos entonces a entrar en lo que llamamos la lección número 2 o la clase número 2, que vamos a estar tocando algunos temas importantes y ya te lo voy a mencionar. Son temas que nos ayudan mucho, sobre todo en este punto de lo que es en sí los términos o la terminología que se maneja dentro del concepto de lo que es el ser humano en sí. Para ello vamos a compartirte, me gustaría compartirte un PowerPoint, ¿verdad? Que tengo aquí sobre esta lección número 2. Yo creo que ya puedes verlo acá, el PowerPoint. Entonces, tenemos esta clase número 2, Antropología y Sociedad 1, y vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con algunas corrientes, como puedes ver allí en la parte que estamos mostrando de la gráfica. Tenemos algunas corrientes filosóficas que involucran a la antropología y sociedad, y por lo tanto tenemos que conversar sobre ellas. Ahora, fíjate que hay, entrando en un poco en esta materia, en estas corrientes, algunas tienen más, por decirlo así, más relación con lo que es antropología y otras corrientes filosóficas tienen más relación con lo que es sociología. Si tú puedes ver en el gráfico, ves, por ejemplo, que la antropología tiene mucho que ver con lo que es la corriente filosófica de comprensiva, el dualismo, el realismo y el estructuralismo, perdón, estructuralismo. Entonces, tenemos esas cuatro, ¿verdad? Por mencionar, quizás hay alguna que otra, ¿verdad? Pero estas son las más que vamos a hacer mayor referencia. Y yo creo que de estas importante que vamos a hablar sobre el dualismo, que es una de las que más me interesa tocar en en este curso, ¿no? En sí. Pero por el lado de la sociología, vas a tener como corriente, ¿verdad? Vas a tener lo que es el funcionalismo, el evolucionismo, el marxismo y el positivismo. Entonces vas a tener todas estas corrientes un poco relacionadas pues a cada una de estas disciplinas, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre cada una de ellas. Por ejemplo, la comprensiva tiene que ver mucho con su exponente, que es Max Weber, en el año de 1864 y 1920. Y lo más importante que podemos ver aquí en los estudios que ella hizo o que se hicieron fue que eh, hablaba o comentaba sobre una acción social eh, y un poco plantea el estudio de lo que es un estudio sociológico que tiene que ver con tres factores importantes que menciona. El primero es comprensión, el segundo es interacción y el tercero es explicación. Entonces, comprensión, interacción y explicación. Son tres cosas o tres frases importantes que maneja esta corriente. Pero bueno, seguimos con estas corrientes y nos encontramos con una que es muy importante porque es algo que vamos a estar tocando en el curso y tiene que ver con lo que es el dualismo. Y el dualismo que habla del cuerpo por un lado y el alma por otro lado, es decir, dos sustancias que son distintas. Una es el cuerpo, ¿verdad? Y otra es lo que ellos llaman el alma. Una es por decirlo así, pensante como el alma y la otra es solamente una extensión. Entonces, lo más importante es lo que el hombre piensa, es lo que ellos creen y no lo que el hombre en sí hace. Entonces, fíjense bien, hay aquí una situación un poco, vamos a decirlo así, que no está en conexión con lo que la escritura nos enseña, por eso que es bueno mirarla, porque había muchas corrientes en el tiempo, sobre todo en el Nuevo Testamento, que tenían este tipo de pensamiento donde ellos se pensaban que la diferencia
entre el hombre y el animal es que el hombre posee un alma espiritual. Eso es lo que ellos tenían o tienen como, vamos a decirlo así, como idea principal en esta corriente filosófica. Ahora, algo interesante es que, y tenemos que mencionarlo, son los exponentes de esta corriente, que sería Platón, Agustín de Hipona, Renato Descartes y Nicolás Malebranche. Entonces, tenemos todos estos exponentes que básicamente están en conexión con esta corriente que establece una separación del cuerpo y el alma en el hombre. Entonces, podemos hacer muchas aplicaciones de esta, ¿verdad? Podemos identificar algunas, vamos a decirlo así, algunas frases que nos bombardean como pensamientos filosóficos sobre esta corriente y que nos hace ver que no importa lo que el cuerpo haga, perdón, sino que lo más importante es lo que el hombre, el alma en sí pueda hacer. Entonces eso es lo que cuenta. Pero vamos a ver todo esto dentro del marco bíblico un poco más luego, ¿no? Ahora, el realismo habla del hombre, que es una sustancia compuesta de qué, de materia y de forma, un poco parecida a la anterior, ¿verdad? Y dice que si se separan las dos, ¿verdad? Ya no hay hombre, porque ambas están íntimamente ligadas. La realidad del hombre es una, entonces ambas tienen que estar ligadas. Y les digo que es un poco parecida a la otra porque habla de la materia, de la forma. La materia la llama cuerpo, la forma la llama alma, pero en este sentido, el realismo presenta, por decirlo así, una realidad en la cual es el alma y la materia del cuerpo. El alma y el cuerpo son, como quien dice, unidos en sí, y que si los llegas a separar, pues ya el hombre deja de ser hombre, ¿verdad? ¿Y quiénes son los principales exponentes de esta corriente? Serían Aristóteles y Tomás de Aquino. Seguimos entonces mencionando estas corrientes y tenemos la tercera, que es el trascendentalismo, donde el sujeto trasciende, pues se habla de una estructura universal en la cual se mueven todos estos sujetos humanos particulares y que también existe una condición en medio de todo esto que es el conocimiento en sí. Es esencial esa parte. El sujeto no se lo puede transformar en un objeto de conocimiento y se torna entonces incognoscible. Bueno, en realidad lo que ellos quieren decir es que hay una creencia en una realidad, ¿no? Y hay algo superior. Y muchas veces lo mencionan como la razón. Entonces ellos hablan un poco acerca de lo que es un Dios interior, ¿verdad? Un Dios interior en el cual pues el hombre puede identificar de cierta manera, ¿verdad? Y existe pues por medio de esta alma del mundo que contiene, que está contenida en el mismo, ¿no? Entonces cada uno debe de tener una relación con el universo, es lo que plantea. Quizás esa parte está un poco, vamos a decir, se puede entender un poco, pero eso de que el hombre debe trascender o superar su vida terrenal e imperfecta, ya eso nos lleva al campo de lo que nosotros conocemos y yo sé que algunos de ustedes conocen como metafísica, ¿no? Entonces el trascendentalismo es eso, te lleva pues a esa idea de trascender o superar tu vida terrenal e imperfecta y hacerte cada día más un ser más, entre comillas, un ser más completo, más perfecto. Y para ello, pues, se menciona como parte de lo que esta corriente es la metafísica, ¿no? El existencialismo habla de varios aspectos, sobre todo tres aspectos importantes. Habla el estético, el ético y el religioso. Entonces, el existencialismo es donde el hombre realmente alcanza una realización, por decirlo así, progresiva. No alcanza una realización progresiva, lo que quiero decir, sino que en el hombre hacen o participan ciertos o contienen ciertos rasgos y saltos que podemos hablar y mencionar como tres rasgos sobresalientes de la vida del hombre, como los que ya mencioné, el estético, el ético y el religioso. Y el existencialismo es interesante porque el hombre es como decir un ser situado en una realidad, ¿no? Es decir, esencialmente está para relacionarse con el mundo y con los demás y por lo tanto tiene una inmensa gama
de posibilidades, ¿verdad? Entre las que él puede elegir libremente. Quizás eso es algo, sí, en lo cual Dios participa porque nos ha dado libre albedrío, pero es en lo que profundizan ellos más adelante, lo que realmente nos hace un poquito diferir de estas corrientes, ¿no? Y bueno, si deseas saber quiénes son los principales exponentes, tenemos a Martin Heidegger, tenemos a Jean-Paul Sartre y tenemos a Gabriel Marcel. Tenemos a estos principales exponentes de esta corriente del existencialismo. Tenemos el estructuralismo, ¿verdad? Y el estructuralismo es, por decirlo así, el nivel simbólico inconsciente, fíjate bien, inconsciente, de la auténtica base de lo real. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el sujeto, como nosotros, que somos sujetos, ¿verdad? Somos sumamente limitados y no tenemos, por decirlo así, una relación con las estructuras sociales y culturales solamente, sino que también son las que nos dan un sentido a la vida, a lo que llevamos nosotros. Entonces, el el estructuralismo en este caso, tiene como exponentes a Claude Lévi-Strauss y a Michel Foucault. Entonces, es otra corriente más que también nos enseña sobre estos niveles simbólicos inconscientes y de una realidad que obviamente nos hace ver como seres limitados. Ahora, permítame hacer un paréntesis a esto y puedes detener el video por un momento y hacerte la siguiente pregunta como ejercicio práctico que tenemos para esta lección. Y es el siguiente. Pedro es una persona cuya creencia descansa en el dualismo, ¿no? Y ya sabemos lo que es el dualismo. Sí, estamos hablando del dualismo, de que establece una separación entre, vamos a decir, el cuerpo y el alma, ¿no? Del hombre. Y entonces tenemos que mirar esta parte, este concepto, ¿verdad? Como una separación de dos sustancias que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarías 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20? Con este concepto de lo que acabamos de hablar del dualismo, ¿cómo explicarías 1 Corintios 6, 19 al 20? Basado en el hecho de que Pedro es, como te dije ya anteriormente, es una persona que cree firmemente en el dualismo. Puedes tomar unos minutos y hacer este ejercicio práctico que te va a ayudar para poder entender un poco más y aplicar un poco más lo de esta corriente filosófica con lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 19 al 20. Bueno, me imagino que ya hiciste el ejercicio y que estás nuevamente de vuelta y ahora vamos a entrar a un punto interesante como es la concepción bíblica del hombre según el Antiguo Testamento. Entonces, es interesante, ¿verdad? Es interesante observar que lo importante que es esta concepción que se tiene del hombre, ¿verdad? Pero ahora desde la perspectiva del Antiguo Testamento, porque vamos a comenzar a ver lo que en el Antiguo Testamento se pensaba acerca del hombre. Entonces tenemos, perdón, aquí me pasé un poquito. La primera que tenemos, o lo primero que tenemos es estos tres conceptos, Basar, Nefes y Ruah. Aquí puedes ver que estos conceptos nos van a ayudar a tener un entendimiento un poco más claro de lo que es la concepción del hombre en sí, la composición del hombre ciertamente basado en esta terminología, ¿no? Que yo le llamo terminología antropológica hebrea de Basar, Nefes y Roa. Ahora, dentro de la cultura hebrea se habla de estos tres términos y eso lo tenemos que marcar, ¿verdad? Y subrayar claramente porque es necesario que nosotros destaquemos cada uno de ellos porque te vas a encontrar que cuando estás estudiando estos conceptos, no poseen una traducción precisa, ¿no? En nuestra lengua. Entonces, tú sabes que, bueno, es importante entender de que las traducciones de un idioma a otro idioma, pues varían. Hay idiomas que son más limitados, otros idiomas que son más ricos, ¿verdad? Más rico en vocabulario, me refiero, y en
y en términos y en significados de términos, etcétera, etcétera. Pero estos varían un poco, no hay un significado preciso de ellos. Pero vamos a empezar con basar. Porque basar significa originalmente, como tenemos allí, te puse el concepto claramente aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Y es porque yo pienso y creo que basar tiene que ver con la carne, tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Física de cualquier ser vivo, sea hombre o sea animal. Entonces, te estoy hablando de acuerdo al concepto y a lo que se piensa en el Antiguo Testamento. Entonces, para designar a alguien como un ser viviente en su totalidad, nosotros tenemos que tener esta percepción, ¿verdad?, sensible de lo que son los demás seres vivos. Entonces, la carne, en este caso, sería lo que nosotros vemos de manera que física, con nuestros ojos, en la parte exterior de esta existencia, ¿no?, humana, de esta, como le dicen algunos, vitalidad orgánica, ¿verdad?, de la existencia. Entonces, ¿cómo se atribuye este basar? Bueno, el hombre biológicamente común es, y por eso representa lo que son los llamados seres vivos. Y después vamos a ver algunas situaciones o relaciones con este término, ¿no? Porque cuando hablamos de hombre como carne, a veces en nuestra mente situamos al hombre en relación a esa parte de él que es la carne, como le damos como ese toque de debilidad, fragilidad y caducidad. O sea que nosotros, nuestro ser, tiene ya vamos a decirlo así, un tiempo mientras vivimos en esta carne, es la idea, ¿no? Esa es una condición humana que tenemos, que todos de alguna manera vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo. Pero también hay cosas que no solamente son físicas, pero también son cosas que tienen que ver con la parte moral, ¿no? Entonces, basar tiene que ver mucho con esto de la carne. Entonces, dejémoslo a ese nivel, ¿verdad? Que nos va a ayudar mucho en este estudio, ¿no? Nefes, que es la siguiente, es la noción que la noción central que tenía la antropología hebrea, o sea, israelita, y yo creo que en un principio significaba algo como la garganta, es decir, el órgano de la respiración, es lo que querían decir ellos. La parte del aliento, en cierta manera, pero del aparato respiratorio, o sea, que se sabía que se estaba vivo porque se estaba respirando, ¿no? Entonces, de ahí creo que toma un poco de, vamos a decirlo así, de sentido este concepto que les he puesto aquí en la pantalla, porque durante la vida de los hombres y los animales, pues es algo que nosotros vemos como una manifestación de vida, ¿no? Entonces, se habla del ser viviente en general y del hombre a través de este concepto, es decir, de este término, ¿no? Ahora, hablando de un poco del nefes, es, por decirlo así, para ellos, estamos hablando nuevamente de la antropología hebrea, eh, es el centro vital inmanente al ser humano y la persona concreta, animada por su propio dinamismo y dotado de rasgos distintivos, ¿no? Lo que hoy llamamos nosotros personalidad. Entonces, acuérdense que por decirlo así, antes del nefas vimos el basar, y el basar es la carne, pero la carne sin el nefes, pues sería inanimada, ¿no? No tendría movimiento ni nada de esto, según ellos pueden ver, porque el nefes es una entidad que según ellos la enmarcan dentro de lo espiritual, eh, la parte espiritual. Entonces, no, no vamos a dejar de, por decirlo así, de extrañar que ambas se manejen de una manera distintiva en la escritura y podamos ver que algunos de ellos, ¿verdad?, la utilizan para denotar el hombre entero, es decir, el hombre completo, ¿no?, funcionando como una entidad completa. Entonces, cuando hablamos del basal y el nefes, en su relación como pareja que son,
podemos hablar entonces de una unidad que podríamos decir psicosomática. Psicosomática, cuerpo animado o alma encarnada, cualquiera de las dos que la vea es lo mismo, cuerpo animado, alma encarnada. Porque de esta manera nosotros podemos entender que existe el hombre se mueve y todas estas cosas porque tiene estas dos partes importantes, ¿no? Entonces, para concluir en este aspecto, el Nefes tiene que ver más con esa parte espiritual, ¿no? Esa parte espiritual. Ahora, parte espiritual en el sentido de que le da vida a este cuerpo, en cierta forma, como lo vemos aquí. Luego tenemos el Ruah, que significa primeramente brisa, viento, significará, como dice aquí, la respiración o incluso la vitalidad. En la mayoría de los casos, dice aquí, se usa para denotar el espíritu de Yahvé. En ambos casos, menos la comunicación que dice aquí que de ese espíritu hace Yahvé al hombre. Entonces, estamos aquí en presencia de todo un concepto teológico o teoantropológico, ¿no? Porque aquí se expresa una nueva dimensión del hombre, la de su apertura a Dios. Esa es la parte que se conecta con Dios, esta parte del Ruah. Y es una parte interesante. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de esto para que tengamos una idea de cómo se manejan estos tres términos. Y tenemos que es la parte sobrenatural, es decir, en el sentido de la parte que guarda esa relación con lo divino, ¿no? En cierta manera. Entonces, esa es la diferencia. En resumen, para que tengas una idea general, tenemos que el Basar habla de, como algunos podrían decir, el ser mundano, es decir, el ser terrenal, por decirlo así, solitario de los demás seres y particularmente de sus semejantes. El Nefes, por otro lado, es equipado con un dinamismo vital inmanente, o sea, que le da pues movimiento y todo a lo que el cuerpo, a este cuerpo, pues, a este ser, la carne en sí. Y el Ruah es el receptor de ese influjo, de ese, vamos a decir así, de eso que recibimos de Dios, ¿verdad? Carismático de Dios, que nos pone a su servicio y nos llama a un destino salvífico, o sea, de salvación. Entonces, el Ruah es importante, importantísimo para esta conexión con Dios. Y el Nefes y el Basar para poder darle a este cuerpo, pues, esta manera, esta vitalidad para poder vivir, moverse y hacer las cosas dentro de este mundo. Los tres son importantes en sí. Ahora, ¿cuál sería la más importante si nos ponemos a hacer esta pregunta? ¿Cuál sería entonces la más importante en todo caso? Yo creo que el Ruah en ella se plasma toda la parte o toda esta relación Dios-hombre, ¿no? Esta relación vertical, ¿no? Y eso le da a la existencia del ser humano una necesidad de comunicación, de diálogo, de entendimiento con ese ser divino que es Dios, ser perfecto que es Dios, y que nosotros como criaturas, que seríamos, ¿verdad? Con esto del Nefas y el Basar, no tendría sentido realmente nuestra existencia como Basar y Nefes, perdón, si no existiera el Ruah, porque el Ruah es lo que da ese propósito en la vida, ese propósito eterno, divino en la vida, de responder a Dios y de responder en una relación, estrictamente una relación espiritual con Él. Bueno, estos son los términos. Hay algunas consideraciones que podemos ver y rápidamente te las voy a decir para que las tengas allí. No se debe atribuir a la carne la causa del mal, porque eso es lo que hace algunos, como por ejemplo los dualistas, ¿verdad? Que le atribuyen la carne es mala, pero el espíritu está bien, pero lo que hace la carne no tiene nada que ver con el espíritu. Entonces, o mejor dicho, con la parte espiritual del hombre. Y esto es un planteamiento antropológicamente conocido como dualismo. La carne, sí, en verdad, la carne por naturaleza es limitada, padece biológica y éticamente padece, perdón, también
de ciertas situaciones, ¿verdad? Porque es carne y en verdad es temporal. Como dice la Escritura, que este cuerpo realmente es temporal, lo ha dicho el apóstol Pablo, y entonces, por ende, tenemos que es algo limitada la carne, pero no podemos aquí aceptar el concepto dualista, ¿verdad? Porque sabemos que la carne no siempre es la carne lo que hace las cosas que hacemos que ofenden a Dios. Pero ese es un tema que podemos ver teológicamente en otro, vamos a decirlo así, más adelante, para que vamos a tener algo, una conversación sobre esto de estos términos en sí. Pero otra cosa que el basar, el nefes, pueden usarse distintamente para anotar al hombre entero, y es verdad, es importante que podamos mantener eso en nuestra mente. El hombre es una unidad psicosomática y eso estamos de acuerdo. Luego vas a tener que tomar una decisión sobre sobre cómo consideras al hombre en sí, en todo su ser, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Porque el cuerpo animado o alma encarnada es lo que realmente se habla cuando estamos utilizando los dos términos, el basar y el nefes. Ahora, la pregunta entonces sería si la antropología bíblica o teológica, como le llamamos, no es dualista, entonces será monista. Eso es algo que puedo dejar para que entonces comiences a pensar. Pero de antemano te digo, y ahí lo tienes en la pantalla, que es integracionista, es una unidad psicoorgánica, ¿no? Todo está integrado de esa manera. Pero bueno, son conceptos que tenemos que ir manejando y este profesor solo te va a dar las herramientas para que tú vayas en tu propio estudio, en tu propio análisis, vayas haciendo tus consideraciones sobre lo que realmente tú piensas y crees. Se considera el pecado no adscrito a la carne, ¿no? Y la santidad, perdón, no adscrito a la carne y la santidad al espíritu. ¿Y por qué eso? Bueno, porque el pecado, la justicia y las virtudes, dice acá, son cultivadas, obedecen a decisiones personales, tú tienes que hacer decisiones que involucran al hombre entero, es decir, a toda esta unidad psicosomática. No solamente es la carne la que toma la decisión, tal vez la ejecuta, pero hay un montón de cosas que ocurren, ¿verdad? De decisiones internas también que ocurren dentro, antes de que ocurran estas cosas, antes que se haga algo, ¿no? El hombre es un ser total y entonces cuando se toma una decisión, pues la toma con todo su ser, pues. Eh, Número 4, creo que hay esta consideración que el basar y Ruah aparece en Isaías 31:3. No sé si lo has leído, pero si no lo has leído, ahí vas a ver como que Isaías 31:3 realmente no afirma la posición dualista, como algunos piensan o creen, entre lo que es material y lo que es espiritual, sino más bien existe como una limitación, y eso es lo que está tratando de plantear el profeta Isaías. Hay una limitación de la criatura y el poder de Dios, creador y soberano. O sea, Dios por acá y la criatura limitada acá. Entonces, hay, lo que se está tratando de plantear, en otras palabras, es eso, ese sentido, esa limitación. Bueno, aunque podamos decir acá que el hombre eh, parece condenado al sentido horizontal, así, ¿verdad? El hombre puede trascender de su condición carnal, porque a veces pensamos que el hombre solamente tiene esta relación horizontal, pero acuérdense que existe una relación vertical, una relación dinámica que Dios está llamado a que la tengamos y ya vamos a ver cómo la podemos tener. Y en parte es por este término de Ruah que podemos tener esta relación dinámica, para decirlo así. Bueno, tienes algunos términos, estos términos, busca en este material que te voy a colocar para que puedas estudiar, investigar, como el término de basar, que es la carne de cualquier ser vivo, se emplea para designar al hombre en su totalidad también en algunos aspectos, y también se refiere
a la palabra con el significado de sociabilidad o solidaridad, etcétera, etcétera, sobre todo cuando se utiliza el término kol basar, que expresa la solidaridad de toda especie humana según Isaías 45. Entonces, tienes algunos textos aquí que tienes que buscar, ¿verdad? Investigar y forma parte de tu estudio formal sobre este tema, ¿no? En el caso de Nefes también hay esta noción que ya dijimos que tiene que ver con la parte de la respiración, del aliento, de los signos vitales de vida, ¿verdad? Y que posteriormente lo tomaron para el ser vivo, más particularmente al hombre, como puedes ver en Levítico 23:30, Job 16:4. Pero recuerda una cosa también, estos términos son difíciles de traducir y en algunos aspectos pues vas a parecer de que no son tan directos con la concepción que lo estamos viendo, no son tan directos. Entonces tienes que tener y tomar este estudio basado también en el contexto en que se está diciendo las cosas. Por eso que te estoy colocando acá algunos textos, ¿verdad? Como el punto número 2, que dice que la persona concreta animada por su propio dinamismo y dotada de rasgos distintivos, hasta el punto de que este término puede significar lo que hoy llamamos personalidad. Entonces, hay muchos que relacionan el nefes con lo que es la personalidad. Y eso nos diferencia a todos, ¿verdad? Cada quien tiene su propia personalidad, entonces cada quien tiene su propio ¿qué? Nefes. Y esa es la idea que plantean algunos. Entonces, por último, tenemos que nefes está afectada también la concepción de él por un cierto nivel de corporeidad, que así Isaías nos habla de nefes como el hombre está vacío cuando éste siente, por ejemplo, hambre, Isaías 29:8, o bien que la nefes disfruta de los buenos manjares, 55:2. O sea que en cierta manera lo están colocando como también parte de este conjunto integrado del hombre, ¿verdad? Carne y también la parte que no es carnal, que no es física, ¿no? Por último, el término roa, para hacerte este resumen, se emplea en la cultura hebrea para descartar un aspecto, como decimos nosotros, de la realidad del ser humano, que es el don, a saber, su apertura hacia lo trascendental. Entonces, en otras palabras, la puerta de abertura para esta mi relación con Dios. Y lo vemos claramente, ¿verdad? Claramente en Job 33:4 y en otras escrituras que puedes luego analizar allí, ¿verdad? Porque el ser humano es portador del espíritu de Yahweh y por lo mismo está abierto a lo sobrenatural y esta es la puerta, el Ruach, la puerta de entrada para que esto pueda ocurrir en tu vida. No sería así nomás si solamente existiera el Basar y el Nefes, solamente sería el hombre animado, ¿verdad? Que mueve, que hace, ¿verdad? Pero con relación horizontal, pero con carencia de relación vertical, la cual no sería posible si no existe, ¿qué? El Ruach. Conclusión, a veces se propone, y algunos proponen el Ruach a Basar, o mejor dicho, se contrapone uno al otro, ¿verdad? Pero mira, eso no tiene que ver realmente como que, por ejemplo, la gente piensa, bueno, es el espíritu versus la carne. El hombre es el hombre en sí, el hombre es el hombre en sí, entonces hay que estarlo, en mi concepción, el hombre hay que verlo en su totalidad. Las decisiones se toman en su totalidad, ¿verdad? Tanto el hombre como la parte no, vamos a decirlo, no material y la parte material, ambos toman y hacen esta necesidad. Por lo tanto, el ser humano es es una entidad, vamos a decirlo así, completa en cierta manera y abierta en cierta manera, no solo a lo horizontal, pero también a lo vertical. Por eso vemos escrituras como en Lucas, creo, al principio de Lucas, creo que el capítulo 1, el capítulo 2, creo que más exactamente, donde vemos que Jesús crecía no solamente a nivel social, pero también crecía en su relación con Dios. Entonces, en este aspecto vemos que hay este sentido de integración del ser humano tanto
en la parte horizontal, esa conexión con la parte horizontal, Basar y Nefes, y esta parte vertical con el Ruach que tiene que ver con Dios mismo, ¿ok? Entonces, de todas maneras, estudia todos estos conceptos y los voy a dejar para que tú puedas en tu tiempo estudiar la lección.